Tal lo prometido, estamos al aire ahora con la emisión de las 16:04 de la tarde de TN 23 Noticias de este miércoles 24 de febrero del año 2016. Estos son los titulares de la emisión. Banda de secuestradores Los Topos que operaban en Escuintla y Zacatepeques fue desarticulada durante operativos de las fuerzas de seguridad. Falta de comunicación e información, factores que influyen en vulnerabilidad de menores ante hechos criminales, según diversas organizaciones. Ministerio Público pide cárcel en contra de presuntos implicados en caso Sepulsarco. En internacionales, en Los Caucos de Nevada, el magnate Donald Trump arrasa con el 46% de los votos. Y en el deporte, Zurich será el escenario para la elección del sucesor de Joseph Blatter al frente de la FIFA. Ya conocieron lo que son los titulares, conozcamos a continuación lo que es la noticia. Ayer les platicamos sobre la captura de Luis Osoy Hernández, un presunto violador que contactaba a menores de edad por medio de las redes sociales. Este día varias organizaciones se han pronunciado sobre este tema. La Asociación Nacional contra el Maltrato Infantil CONACMI considera que la falta de información, orientación y acompañamiento de los padres hacia sus hijos han originado estas circunstancias en donde los niños se muestran susceptibles a violadores o secuestradores, sobre todo por la facilidad de comunicación que se da en las redes sociales. Ha habido una situación de falta de información, de falta de orientación, de falta de acompañamiento por parte de los padres y las madres de familia para que puedan acceder a los niños a poderse comunicar a través de internet, pero lo más preocupante es cómo de alguna manera se evidencia cómo estas personas, los agresores, los violentadores, tienen tanta facilidad para poder actuar y muchas veces estos casos quedan en total impunidad. Este caso lamentablemente no es el único, este caso afortunadamente tuvo un seguimiento. El entrevistado considera que es fundamental que se trabaje en el tema de la prevención y apoyan las iniciativas de ley de juventud en búsqueda de las herramientas informativas en el tema de la educación sexual. Según el viceministerio, la atención primaria en salud en marzo entrará al país un nuevo stock de vacunas para los próximos 3 meses. Sin embargo, se tiene una deuda con la Organización Panamericana de la Salud de al menos 80 millones de quetzales para que abastezca con estos insumos. Por el momento se garantiza la misma a los menores que así lo requieran en cada uno de los puestos de salud. Esto significaría que tendríamos para 3.8 meses para una vacuna regular, esto no tomando la intensificación que nosotros ya tenemos contemplada dentro del ministerio. Esta intensificación se hizo ya oficial para la cooperación, para ver tanto a OPS como a otras entidades, para ver dónde nos pueden apoyar para poder conseguir que podamos intensificar la campaña de vacunación este año. Es de todo, hay contra sarampión, rubiola, paperas, el esquema, la meningitis neumocóxica, el neumococo, la meningitis contra la meningitis, hay de todo, hay de todo. La Alianza por la Nutrición manifestó su preocupación por la falta de recurso humano para atender en las comunidades. Algunos de los datos más interesantes, por ejemplo, es que la mitad de los centros de convergencia se encontraban cerrados y eso pues necesariamente genera una crisis para el Ministerio de Salud y por supuesto para los guatemaltecos. Recordamos que el 46.5% de los niños menores de 5 años sufre de nutrición crónica y por eso pues también esperamos que los servicios de salud puedan proveer mejor. Primer caso. Confirmó el primer caso positivo de rabia bovina del 2016, detectado en una red de Tejutla San Marcos, según información proporcionada por la Dirección de Sanidad Animal del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones. Los exámenes de laboratorio practicados al animal ingresaron el 5 de febrero. 3 días después se confirmaron dichas pruebas. Derivado del brote, se estableció un sistema de control epidemiológico de 10 kilómetros a la redonda. Se enviaron 2.000 vacunas, de las cuales 650 fueron aplicadas para prevenir más casos. A la fecha, no se reporta otra infección.
Al respecto, la Cooperativa Integral de Comercialización de Productos Cárnicos y sus derivados descarta que el alimento que se expende esté contaminado. Ante ello, recomienda la vacunación de los semovientes y guardar la calma. No es para alarmarse, sino es para realmente tener las precauciones, ¿va? Es por eso de que se les recomienda a los señores productores, ¿va? Que ellos tienen su ganado, pues ellos deben de preocuparse en los insumos, ya que una res, si no tiene sus inyecciones, sus adecuadas, que se las hayan puesto, van a ser víctimas de, digamos, en cualquier momento que estos vampiros vengan y les inserten ahí los colmillos, ¿va? Tal vez de unas 5 o 6 millones de reses que dan, a veces se dan unas 100 o 200 reses, pero que no llegan al consumo ahí sí que de los guatemaltecos o del mercado. La cartera de Agricultura establece que las distintas clases de rabia se atribuyen al cambio climático y a la transmisión que es generada por murciélagos y perros contagiados. Personal de la Supervisión de Hospitales visitaron el Centro Asistencial de Huehuetenango para conocer la situación actual del nosocomio. Este día visitaron el Hospital Regional de Huehuetenango personeros de la Supervisión de Hospitales, quienes hicieron un recorrido por el centro asistencial para ver la calidad de servicio que se le da a los usuarios y cómo se encuentran actualmente abastecidos con medicamentos y otros insumos. Según Plinio Sandoval, supervisor de hospitales, en el material médico básico se está desabastecido en más de un 60%, por lo cual en 15 días aproximadamente se tiene previsto que se le pague a los proveedores y así puedan dotar de medicamentos los distintos servicios. Sí, efectivamente, para eso venimos, para hacer un diagnóstico de esas compras de ciertos medicamentos que se hacen fuera del hospital, pero muchas veces porque hay escasez de ese producto, pero no siempre se va a hacer. Y queremos que de hoy en adelante, a partir de que ya tengan los insumos y el abastecimiento de los renglones prioritarios, se evite ese tipo de compras que están realizando los propios pacientes. Sí, obviamente la red hospitalaria debe dinero a los proveedores, pero ellos no dejan nunca de reabastecernos. En Huehuetenango, reporta Daniel Méndez. Debido a las bajas temperaturas que se han registrado en el departamento de San Marcos, las personas con enfermedades respiratorias han aumentado significativamente. Al Centro de Salud de San Pedro Zacatepeque del departamento de San Marcos ha aumentado el número de personas con enfermedades respiratorias provenientes del centro y de las diferentes comunidades. Esto se debe a las bajas temperaturas, según se informó en este centro asistencial. Y realmente sí se ha visto un aumento con respecto a este número de pacientes. Por ejemplo, si miramos, hacemos un promedio de unos 10 pacientitos, 8 de cada 10 pues vienen por problemas respiratorios. El abrigarse a tempranas horas es una de las principales recomendaciones de los médicos. Por ejemplo, están las enfermedades respiratorias agudas graves, ¿verdad? Que eso es, como su nombre lo dice, pues es un corto lapso de tiempo que van avanzando con bastante rapidez, ¿verdad? Pero sin embargo, volvemos al tema de los dos extremos de la vida, ¿verdad? Por ejemplo, las neumonías y las bronconeumonías, que estos sí en un momento dado, si no se acuden adecuadamente a un servicio de salud, pues sí pueden conllevar a la muerte, ¿verdad? Según se informó, asisten entre 90 a 100 personas diarias a consulta en este centro asistencial, de las cuales el 75% se debe a enfermedades respiratorias. El presidente de la República, Jimmy Morales, ya se encuentra en Washington, Estados Unidos, y una de sus primeras actividades fue un desayuno con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno. Además, sostendrá una reunión con el vicepresidente de aquel país, Joseph Biden, y con sus homólogos Salvador Sánchez Serén y Juan Hernández, mandatarios del Salvador y Honduras respectivamente. Los temas sobresalientes a tratar serán la evaluación de proyectos a realizar por parte de los países centroamericanos, utilizando los 750 millones de dólares que fueron aprobados por el Senado estadounidense para crear mecanismos que disminuyan la migración masiva hacia el país del norte.
Otro de los puntos que resalta será la solicitud hacia el gobierno de los Estados Unidos sobre la consideración del estatus de protección temporal que busca resguardar a los migrantes que trabajan en ese país. Se tiene previsto que al finalizar la tarde el mandatario se pueda reunir con congresistas y senadores estadounidenses. Esta mañana se reunió el Gabinete de la Juventud, donde se abordaron diferentes temas enfocados a mejoras en este sector de la población. En la reunión se propusieron varios proyectos en beneficio a los jóvenes guatemaltecos, como la creación de una aplicación para teléfonos móviles y computadoras que pretende motivar a los jóvenes a denunciar actos delictivos de una forma más rápida. Se prevé que este proyecto esté listo en 2 meses, aunque existen riesgos en su funcionamiento. El riesgo de que hayan falsas denuncias, sea una aplicación o sean llamadas telefónicas, siempre está. La diferencia es que el joven va a sentirse más cómodo, la aplicación, la tecnología, especialmente en el área metropolitana, ¿quién no tiene en el área metropolitana más que todo, que sienta esa confianza de denunciar? Y también esa aplicación no solo va a ayudar para hacer una denuncia, nosotros solo vamos a tomar eso y enviarle una copia al señor ministro de Gobernación para que él tenga y él ya tome las decisiones debidas, pero también para que conozcan dónde están los hospitales, dónde están las subestaciones de la policía más cercana. Y ahora continuamos con más noticias. En el municipio de Panajachel, jueces de las diversas instancias se reúnen para coordinar el trabajo con el fin de retrasar las audiencias, siendo indispensable la participación de la Defensoría Pública Penal. Con este tipo de reuniones se busca la coordinación del trabajo con los defensores públicos, Ministerio Público y el organismo judicial. Y también se pretende facilitar el acceso a la justicia a los pobladores de Sololá en forma eficiente y eficaz. En el Paraninfo Universitario se encuentra reunido el Consejo Superior Universitario para avanzar en el proceso de elección de magistrados titulares suplentes de la Corte de Constitucionalidad. La reunión inició a las 9 de la mañana, presidida por el rector de la Universidad de San Carlos, Carlos Alvarado, en donde se tiene previsto que el Consejo conozca 6 pruebas de descargo que fueron presentadas por los aspirantes a ocupar el cargo de magistratura en la Corte de Constitucionalidad. Dichas pruebas serán analizadas por el Consejo y posteriormente estarán tomando una decisión al respecto. Se tiene previsto que a las 16 horas finalice la reunión. Posteriormente estarán notificando la resolución emitida para realizar la publicación de nómina definitiva y citación de los candidatos para que se sometan a las pruebas psicométricas. También la Corte Suprema de Justicia inició a realizar pruebas psicométricas a los 17 aspirantes a magistrados de la Corte de Constitucionalidad. En la Escuela de Estudios Judiciales de Zona 16 se realizaron pruebas psicométricas a 17 candidatos que aspiran a ocupar la magistratura titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad. Representantes del organismo judicial dicen que las evaluaciones duraron 1 hora y se examinó la capacidad y personalidad de los profesionales. Los resultados se estima que estén en el transcurso del día de hoy y mañana. De esa cuenta ya pueden ser trasladados al Pleno de Magistrados para que ellos tengan conocimiento de estas circunstancias. ¿La sociedad civil podrá conocer estos resultados? La nota específica del resultado no se puede conocer porque es una circunstancia netamente privada del participante. Sin embargo, sí se tendrá conocimiento de cada uno de los aspectos. El expediente es conforme cronograma se tiene visualizado desarrollar a partir del 2 de marzo el análisis de las 3 etapas respectivas. Esto permitirá que entonces el 7 de marzo se pueda ya enviar un oficio al Congreso de la República para que de manera oficial se pueda conocer el nombre del titular y del suplente o de la titular y la suplente que estén siendo designadas por Corte Suprema de Justicia hacia la Corte de Constitucionalidad. Según el calendario del organismo judicial, el 29 de febrero los candidatos serán entrevistados públicamente. El 1 y 2 de marzo es la calificación y selección para posteriormente entregar al Congreso el expediente con los nombres de las personas electas. Reporta José Luis de León y Daniel Collín. Una de las personas que aspira a una magistratura de la Corte de Constitucionalidad recibió una tacha. Ahora deberá presentar las pruebas de descargo a los integrantes de la comisión postuladora.
El ex candidato presidencial del PAN, Juan Gutiérrez, anunció que presentó una tacha en contra de la licenciada María Cristina Fernández, quien se postuló para conseguir un cargo como magistrada ante la Corte de Constitucionalidad por el Colegio de Abogados de Guatemala. Según el político, la persona no es idónea para lograr este cargo y explicó las razones. La razón de esta tacha es porque ella, cuando era magistrada presidenta magistrada de una sala de apelaciones, civil, ella tomó resoluciones y actuó en casos del denominado Grupo Avícola Villalobos, en los cuales tomó resoluciones no necesariamente apegadas a la ley, en algunos casos reñidas con la ley, y ella, además de eso, al terminar su judicatura, al no ser reelecta recientemente, se dedica a litigar en nombre de esas mismas empresas del Grupo Avícola Villalobos, o sea, demuestra que había un conflicto de interés muy grande desde un inicio. Esto pues es reñido a la ética. Entonces una persona con ese tipo de característica no pertenece en una corte. A criterio del político, los candidatos que se han postulado en 2 órganos del Estado buscan apoderarse de algo, por lo tanto deben ser depurados, en el caso de aquellos que presenten su hoja de vida en 2 o más postuladoras. Mire, yo considero ahí, ellos son las autoridades tomando decisiones. Mi opinión personal es que una persona que comete una falta, como por ejemplo incluirse en 2 listados o 3, ya de por sí se autoexcluyó, en mi opinión, porque las reglas son claras. Por ejemplo, una persona que ha sido magistrado, como el caso de la licenciada Fernández, y se postula por el colegio de experiencia. La ley dice que uno se debe postular dentro de su área de experiencia. Entonces, si fue docente, es la universidad. Si fue juez, es la Corte Suprema. Si fue diputado, parlacén o alguien con experiencia, un asesor de Congreso, pues va por el Congreso. Y si es un abogado litigante, va por el Colegio de Abogados. Entonces, cuando empiezan a buscar avenidas así como para entrarse, es sospechoso. Y estamos de vuelta con más información nacional. Un grupo de personas protestó frente al Congreso de la República en demanda de acceso a una vivienda digna en Guatemala. El déficit habitacional supera el 1.800.000 familias que no cuentan con este recurso. Un promedio de 200 personas que integran el Movimiento Guatemalteco de Pobladores realizaron una concentración frente al Congreso de la República para solicitar a diputados aprobar de urgencia nacional el Decreto 79-2000, el cual se refiere a la ley del impuesto específico a distribución del cemento. Con la recaudación de este impuesto se considera que los fondos podrían utilizarse para resolver el programa del déficit habitacional que existe en nuestro país, que asciende a 1.800.000 familias que no cuentan con una vivienda. El gobierno podría estar recaudando entre 700 y 1.000 millones de quetzales anuales, que serviría este dinero para poder usar de parte del Estado y el gobierno de Guatemala específicamente para programas de vivienda para las familias que están en pobreza y pobreza extrema. Los inconformes fueron atendidos por el presidente de la Comisión de Vivienda, quien se comprometió a buscar los consensos para aprobar la iniciativa de ley. Vamos a invitarlos a ellos para hacer mesas de trabajo para encontrar un punto de equilibrio y que sea consensuado con todos los sectores, con los empresarios, y lo que necesitamos es fortalecer el tema de vivienda. En el juicio que se sigue en contra de 2 militares retirados presuntamente vinculados al caso conocido como Sepur Zarco, el Ministerio Público solicitó prisión para los indicados de la desaparición de decenas de personas. Luego de 24 días en desarrollo, el juicio en contra de 2 militares acusados de crímenes de lesa humanidad en el destacamento Sepur Zarco casi llega a su final. La Fiscalía está a punto de concluir en torno a los argumentos expuestos que sitúan a Estilmer Reyes y Edilberto Valdés como los responsables de permitir que 15 mujeres fueran esclavizadas doméstica y sexualmente en el destacamento militar ubicado en el departamento de Izabal. En las conclusiones, el Ministerio Público relató los testimonios de varias de las víctimas, quienes tenían un patrón en común: la desaparición de sus esposos y posteriormente la esclavitud en el destacamento. Se espera que el Ministerio Público solicite al Tribunal A de mayor riesgo sentenciar a estas 2 personas por las desapariciones de decenas de guatemaltecos, cuyos cadáveres fueron localizados en fosas comunes dentro del destacamento militar. Asimismo, por las violaciones reiteradas en contra de estas mujeres que hoy claman justicia.
En el occidente de El Salvador, autoridades trabajan para combatir el zancudo transmisor de enfermedades como el dengue, chikungunya y Zika. Ciudad de Santa Ana, porque es la ciudad de nosotros. Santanecos contra el zancudo es el nombre de la campaña lanzada por la Alcaldía de Santa Ana y la Fundación COEX como empresa privada. Solo en la primera fase, 74 colonias serán fumigadas y se han priorizado las que presentan más casos de dengue, chikungunya y Zika. Un poco difícil. Entonces lo que nosotros queremos hacer como alcaldía es apoyar al Ministerio de Salud, más que todo a la ciudadanía, ¿va? Que es la que necesita y está... Vamos ahora a la recta final de las noticias nacionales de esta tarde. Cuerpos de socorro acudieron a las faldas del volcán de Agua en busca de una víctima de un accidente aéreo. Esto después que vecinos del lugar les alertaran. Según la información, la avioneta siniestrada despegó del aeródromo del puerto de San José. Cuerpos de bomberos municipales departamentales localizaron una avioneta que se accidentó el pasado martes. La aeronave, que era piloteada por Jahan Marward, quien fue localizado sin vida. Según la Dirección General de Aeronáutica Civil, la avioneta despegó del aeródromo del puerto de San José, rumbo al Aeropuerto Internacional Aurora. La torre de controles indicó que tuvo el último registro de llamadas a las 12 horas, por lo que las autoridades iniciaron la búsqueda. La aeronave fue localizada en el volcán de Agua, ubicado en Zacatepeques. Según los bomberos, un grupo de socorristas ascendió al coloso en búsqueda de la avioneta, que se desplomó cuando sobrevolaba el área. Autoridades aún desconocen las causas del suceso. Municiones y droga fue parte de lo decomisado en una vivienda ubicada en la zona 5 capitalina. Las fuerzas de seguridad realizaron varios allanamientos en busca de presuntos integrantes de una pandilla. Agentes de la División de Armas y Explosivos DIDAE de la Policía de Fiscales del Ministerio Público allanaron un inmueble ubicado en zona 5, el cual era utilizado como guarida de presuntos integrantes de una pandilla. En el lugar fueron localizadas municiones y droga. La Policía Nacional Civil, específicamente en el sector de la 32 Avenida y 29 Calle de la zona 5, ha realizado un allanamiento en conjunto con el Ministerio Público en un domicilio ubicado en este sector, ya que se tenía conocimiento que en el lugar estaban vendiendo armas de fuego, vendiendo drogas, y por tal motivo hoy la Unidad de Desactivación de Armas y Explosivos, también la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica, realizan un allanamiento en conjunto con el Ministerio Público en este domicilio, donde se ha encontrado un aproximado de 25 municiones de distintos calibres, incluyendo munición para fusiles de uso exclusivo de las fuerzas de seguridad. Se encuentra un aproximado de media libra de marihuana y se captura a Jordano Raúl Agustín Linares, de 20 años, y Marco Antonio Tocar, de 21. Estas dos personas serán puestas a disposición del juzgado de turno. Al lugar se apersonaron representantes de la Procuraduría General de la Nación, ya que dentro del inmueble se encontraba un menor de edad. El 16 de noviembre del año 2015, una granada explotó frente a esta vivienda. Se presume que los responsables de este hecho fueron integrantes de una pandilla rival, quienes pelean el territorio para vender droga al menudeo y cometer otros delitos. A raíz de esto, comenzó la investigación, determinando que el lugar servía para refugiar a los presuntos delincuentes. Para TN23, con imágenes de Denis Zacarías, reporta Julio Hernández. Ha quedado usted bien informado, muchísimas gracias por su atención. Pero no pierda nuestra sintonía, que viene TN23 en el mundo.